Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal Luis Jono, en el que intentamos ayudaros con vuestras dudas en cuanto a la física, tanto de primero como de segundo de bachillerato. Ya sabéis que habitualmente suele ser mediante la resolución de problemas, pero en este caso, como he visto por mi experiencia como profesor, que algunos de vosotros tenéis bastantes dudas en relación con qué es un campo de fuerzas. Tanto el gravitatorio como el eléctrico, en este caso vamos a ver el gravitatorio, pues vamos a dedicarle un vídeo a intentar explicar lo más sencillo posible, que podáis entender, en qué consiste un campo de fuerzas. Bien, empezamos por lo más sencillo. Lo más sencillo es, ¿qué es un campo? Bueno, pues aquí tenéis campo, es una región del espacio que en realidad es pues un conjunto de puntos. Yo lo he puesto aquí delimitado por esta línea que tenéis aquí. Le he puesto límites simplemente para que, bueno, pues visualicéis que existe una zona del espacio. Aunque en realidad, como veremos luego, pues campo teóricamente llega hasta el infinito, aunque mucho antes pues puede ser despreciable. Pero bueno, tenemos entonces campo como zona del espacio, conjunto de puntos. Entonces, ¿qué es un campo de fuerzas? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Campo de fuerzas. Pues es esa región del espacio, pero en cada punto hay definido un valor de la fuerza. ¿De qué fuerza en este caso? Pues como vemos aquí, el campo gravitatorio, es decir, la ley de Newton, ¿de acuerdo? Que creo que la sabéis todos y que es esta que tenemos aquí. Directamente proporcional al cuadrado de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y además su dirección, la del vector de posición. Eso es un vector unitario en la dirección del vector de posición. ¿El signo menos qué quiere decir? Pues el signo menos quiere decir que la fuerza tiene sentido contrario al vector de posición. Como veis aquí, si el vector de posición va de la masa al punto, pues la fuerza va del punto a la masa. ¿De acuerdo? Tendría sentido contrario, es una fuerza de atracción. Bueno, pues entonces tenemos zona del espacio en la que en cada punto existe un valor de la fuerza. Pero ya veis que esa fuerza depende de una masa que nosotros consideramos que es la responsable del campo y de otra masa que nosotros suponemos que es la que sufre el campo. La distinguimos aquí con M mayúscula y M minúscula. Bueno. Pero nosotros podemos definir también el campo de fuerzas como, aquí lo tenemos subrayado, como zona de influencia de una masa. Es decir, consideramos a una masa que es la responsable de esa fuerza, de la creación, en último extremo, de esa fuerza. No es solo esa porque evidentemente se necesitan dos, porque es de atracción mutua. Pero nosotros, imaginaros que tenemos esa zona del espacio, donde en principio no hay nada, y nosotros introducimos esta masa, la masa M mayúscula. Entonces nosotros decimos que esta masa crea una influencia a su alrededor, crea una perturbación a su alrededor, crea una modificación en todos los puntos que rodean a esa masa. Esa modificación es la que nosotros llamamos campo de fuerzas. Y nosotros queremos que solo sea responsable esta masa. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a intentar eliminar de la ecuación a m minúscula. ¿Y cómo lo hacemos? Pues digamos que nos inventamos o definimos otra función, que es esta que tenemos aquí, que es la fuerza por unidad de masa. Y entonces esa la llamamos intensidad de campo. De esa manera, ¿qué conseguimos? Pues que esta intensidad de campo solo dependa de M mayúscula, masa que crea el campo, y del punto del campo en el que se esté, del punto del espacio en el que se esté. Como veis aquí, solo tenemos a M y a R. Módulo del vector de posición, pero ahora, lógicamente también el vector unitario en la dirección del vector de posición. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya hemos creado algo, G, intensidad de campo, que solo depende de esta masa, M mayúscula. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta otro aspecto, que es el del trabajo, puesto que una fuerza a lo largo de un desplazamiento siempre va a provocar un trabajo. Nosotros ya sabemos, lo habréis visto, os lo habrán definido, que
existe una energía que se llama la energía potencial, que es el trabajo acumulado, ¿de acuerdo? Cuando nos desplazamos de un punto a otro, resulta que el trabajo realizado por la fuerza se puede acumular. Esa es la energía potencial. Entonces, la energía potencial gravitatoria, que en este momento no vamos a decir cómo se deduce esta ecuación, pero sí que la pongo aquí, esta es la que vosotros supongo que conocéis, que es la energía potencial de un punto, en un punto de un campo gravitatorio, pues ya veis que es también directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia. Pero nosotros vamos a hacerla igual que en el caso de la fuerza, independiente de la segunda masa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para eso qué hacemos? Pues volvemos a definir una función, que es la función potencial, que solo depende de la masa que crea el campo. Para ello la definimos como la energía potencial por unidad de masa. Y entonces acabamos teniendo aquí el potencial, este es el potencial gravitatorio, que ya veis que solo depende de la masa que crea el campo y del punto del campo en el que se esté. Lógicamente de la constante de gravitación universal, pero bueno. Y además es negativo. Es un escalar, no tiene dirección y sentido, puesto que deriva de la masa, perdón, de la energía potencial, ¿vale? Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el diseño final? Pues esto que tenemos en la siguiente página. Tenemos entonces una zona del espacio, esta que teníamos aquí, delimitada por esta línea, en la que hemos introducido una masa. Esta masa crea esa perturbación en toda esa zona que le rodea. Pero claro, nosotros lo que queremos es medir cuál es esa perturbación. Pues la medimos mediante estas dos magnitudes. Una relacionada con la fuerza y otra relacionada con la energía potencial. Una es esta, que es la intensidad de campo gravitatorio, que es la fuerza por unidad de masa, y que ya veis que solo depende de la masa que crea el campo y del punto en el que estemos. Y luego el potencial, que es la energía potencial por unidad de masa, que también depende solo de la masa que crea el campo y del punto en el que se esté. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en todos los puntos de esta zona que rodea a esta masa, nosotros tenemos un valor de G y de V. Por lo tanto, en el momento en el que nosotros hemos puesto esta masa ahí, ha creado ese campo gravitatorio. Esa G y esa V, intensidad de campo gravitatorio y potencial, en cada uno de los puntos que le rodean. Bueno, aquí lo que he representado es que G tiene siempre sentido contrario al vector de posición. Signo menos, vector de posición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre es de atracción, luego indica siempre la masa que crea el campo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros incluimos otra masa m minúscula y la situamos en ese punto? Pues que automáticamente esa masa, por la intensidad de campo, fuerza. Por lo tanto, esa masa recibirá una fuerza. Se ve sometida a la fuerza, cuyo origen es el campo gravitatorio. Y una energía potencial gravitatoria. En el momento en el que introduzcamos la masa, por el potencial que hay en ese punto, tiene una energía potencial. Bien, no tenemos que olvidarnos que todo esto que hemos dicho es un modelo. Es decir, el campo de fuerzas es un modelo para explicar la atracción entre masas. Es decir, estas fuerzas fundamentales como la electromagnética, el campo eléctrico, o la gravitatoria con el campo gravitatorio, que nosotros vemos en la naturaleza. Entonces, recordad que de acuerdo con el método científico, las teorías no son verdaderas o falsas, sino que explican o no explican la realidad. Nos sirven o no nos sirven para explicar la realidad, para calcular, digamos, hechos futuros que la realidad nos puede presentar y que después pueden ser comprobados experimentalmente. Eso es lo que tenemos aquí. Es decir, es un modelo y por lo tanto mediante este modelo nosotros damos una explicación de la realidad. Y eso nos permite contestar a otra pregunta que
a los físicos, digamos, nos preocupaba, ¿no? Digo antiguamente, lógicamente, que era, ¿qué ocurre cuando nosotros en este punto colocamos la masa m minúscula? ¿La atracción gravitatoria es instantánea o no? Es decir, en el momento en el que nosotros colocamos en ese punto la masa m minúscula, ¿se ve atraída automáticamente por la masa m mayúscula? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se entera la masa m mayúscula de que ha llegado otra masa y que la tiene que atraer? Bueno, pues porque en ese punto, esta es la explicación que tenemos con el modelo del campo gravitatorio, en ese punto ya existía, la masa m mayúscula ya había creado un valor de g y un valor de v, y por lo tanto, en el momento en el que nosotros colocamos m por la intensidad de campo nos da una fuerza gravitatoria, es decir, instantáneamente se ve atraída. Y en el mismo momento en el que nosotros colocamos m en ese punto, puesto que había un potencial que había sido creado previamente por la masa m mayúscula, que es la responsable de esa influencia que hay alrededor, entonces adquiere una energía potencial por el hecho de estar en ese punto. Bueno, ¿cómo queda el diseño del campo gravitatorio al final? Pues nosotros lo hacemos mediante una representación gráfica del campo. Siempre nos entra más todo por los ojos, ¿no? Entonces, digamos que el campo gravitatorio, es decir, esta masa m que nosotros tenemos aquí en medio y que es la que crea el campo, crea esa perturbación alrededor, en todo este espacio que le rodea. ¿Y cómo lo vamos a representar? Pues mediante la intensidad de campo y el potencial gravitatorio. ¿Y cómo los dibujamos, cómo los representamos gráficamente? Pues la intensidad de campo mediante su dirección, las líneas de fuerza. ¿Cómo es la dirección de las líneas de fuerza? Pues lógicamente radial, porque es la del vector de posición, pero de sentido contrario. ¿De acuerdo? Por eso tenemos aquí R hacia el exterior, mientras que G, las líneas de fuerza, siempre son hacia el interior. ¿Y cómo representamos el potencial gravitatorio? Mediante unas líneas que en el plano son circunferencias, lógicamente, porque es el lugar geométrico de los puntos que distan de R, que tiene la misma distancia de R, ¿no? Por lo tanto es una circunferencia. En el espacio son superficies y por lo tanto por eso las llamamos superficies equipotenciales, que son estas que tenemos aquí. ¿Cómo varían estas superficies equipotenciales? Pues a medida que aumenta R, en valor absoluto disminuye V, pero como es negativo, en realidad aumenta. Por lo tanto, a medida que nosotros nos alejamos, aumenta el potencial gravitatorio. ¿De acuerdo? Exactamente igual la energía potencial gravitatoria. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda y que os haya aclarado algo sobre el campo gravitatorio. Hasta un próximo vídeo y no olvidéis suscribiros. Un saludo.